Perfecto. Como podéis ver, lo primero es la sesión la vamos a grabar. Luego, si se hace, no es una difusión abierta, pero sí que para nuestros asociados nos interesa tener esta información y si alguien nos la solicita o algo, pues lo podemos compartir con ellos. No es una difusión abierta que vamos a hacer de este vídeo, pero sí que queremos grabar, que tengamos todos en cuenta que la sesión, como podéis ver, se está grabando. Lo segundo que os voy a pedir es, y lo hago al principio porque si no luego ya os marchéis todos muy rápidamente, sí que os pediría que os activéis la cámara, que vamos a hacer una captura de pantalla y os ponéis, seguro que todos vais a salir guapísimos, con lo cual no hay que decirlo. Si os activáis la cámara, por favor, aunque sea 1 minuto y me hacéis muy bien, gracias, y así hacemos una captura de pantalla, si no os importa, y también para luego para darle difusión y para que se vea que hacemos cosas que hay interés, demonios, que a veces parece cuando está todo en negro y estamos hablando, yo creo que muchas veces no sabes muy bien para qué estás hablando, porque la gente yo creo que a veces cuando está en negro no está, pero bueno, en este minuto, a ver si alguno más se enchufa la cámara. Gracias, María. Y ahora mi compañero Ignacio hace una captura y luego sentiros cómodos, si os lo queréis apagar lo podéis hacer. Por mi parte, 2 cosas. Primero, la dinámica de la sesión, como muchos de vosotros ya conocéis, porque este es el 5º o 6º diálogo intercluster que hacemos, es una dinámica donde sentiros libres aquí, y además no somos muchos, con lo cual lo que queremos es que habléis, lo que queremos es reflexionar entre todos, lo que queremos es que aportéis, que critiquéis lo que consideréis en el marco de un debate educado, evidentemente, de un diálogo, pero queremos aprovechar todo el conocimiento que hay en toda la cadena de valor para que podamos compartir, en este caso, reflexiones sobre todo el tema de materias primas, hacia dónde va el mercado, aprovisionamiento, qué está pasando con los precios, suben, bajan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que es interesante. Con lo cual, sí que os pediré respecto a esto que aquí tenéis para levantar la mano. Creo que está en reacciones, exacto. Si pincháis en reacciones en el emoticono de abajo, hay uno directamente os sale levantar la mano. Levantáis la mano y yo os iré dando paso, porque quiero que os abráis el micrófono y que habléis. En el chat aquí no funciona muy bien, porque queremos que habléis, que reflexionéis, que deis vuestra opinión de lo que vamos diciendo, ¿de acuerdo? Eso como dinámica. En segundo lugar, quiero también recordaros a todos, como hacemos en todas nuestras actividades, Ignacio, si tienes nuestro código ético y nuestro compliance, recordar que existen prácticas no permitidas en el seno de cualquier organización que haga el clúster. Y es evidentemente todo aquello que contraviene las leyes de la competencia. Con lo cual, aunque es un día que vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de información pública, de lo que existe, sobre esto vamos a reflexionar, pero ojo, porque no podemos hablar de precios, no podemos hablar de planes de compañías específicos de producción y no podemos hablar tampoco de procedimientos de comercialización, ¿de acuerdo? Todo es, evidentemente, todo esto contraviene las leyes de la competencia y, como siempre hacemos, es algo que tenemos que evitar. Aún así, hoy vamos a hablar de tendencias, de mercado, etc. Dicho esto, solo me queda presentaros, como ya sabéis, el formato que tenemos para esta próxima hora y media de sesión. Perdón, Jesús, alguno de los ponentes que tienen el micro abierto genera ruidos, ¿eh? Está siendo un poco incómodo. Vale. Sí, mutearos, por favor. Y de hecho, lo podemos hacer también nosotros, ¿eh? Ignacio, ¿lo puedes ver? Exacto. Si hay alguno que está pendiente de mutear, lo podemos mutear. Y luego, cuando queráis hablar, levantéis la mano y os activáis el micro para que podáis hablar, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Como comentábamos, en esta hora y media os voy a presentar a las 3 primeras, como siempre hacemos, 3, 4 pequeñas ponencias de 5, 6, 7 minutos, un poco para situar, que ahora os presentaré un poquito a las personas, un poco lo que llamamos abrir fuego, ¿no?, del debate, y a partir de ahí ellos van a hablar durante 5, 6, 7 minutos, y a partir de ahí os doy paso
para que reflexionéis, para que habléis, para que deis vuestra opinión y para que podamos empezar a debatir como consideréis oportuno. Insisto, si abajo en el emoticono de reacciones, si levantáis la mano, yo enseguida os identifico y os voy dando paso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar hablando bueno, os voy a presentar a los tres ponentes que nos acompañan un poco para abrir este fuego que os comentaba. El primero de ellos es Jaime García, él es Managing Director de Guzmán Polymers, es asociado nuestro, que muchos ya lo conocéis. Tenemos también a Luis Mora es Sales Director de Mondi Packaging, que tiene muy buena información también de todo lo que está ocurriendo alrededor del papel cartón. Y también tenemos a Óscar Hernández. Óscar Hernández es director general de ANARPLA. ANARPLA es la Asociación Nacional de Recicladores Plásticos, con lo cual yo creo que nos van a dar una visión interesante. Como comentaba al principio, aquí se va a hablar mucho de material celulósico, polímero virgen y reciclado, pero soy perfectamente consciente que podemos hablar de madera, de tintas, de productos químicos, de metal, de cualquier otro aspecto que queráis poner encima de la mesa y que evidentemente faltaría más, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Por mi parte nada más. Jaime, arrancamos contigo, 5 minutitos un poquito y cuéntanos bajo vuestra visión todo este tema, 5 o 6 minutitos, el tema de materias primas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo está la situación y cómo va a evolucionar en el corto medio? Bueno, gracias Jesús por invitarme a este coloquio. La verdad es que cada día nos desafías con cosas mucho más complicadas, porque este tema de las materias primas, bueno, como todos sabemos, ¿no? Y luego vamos a ir viendo durante el debate, pues bueno, cada día se ha vuelto cada vez más complicado, ¿no? Creo que si miramos, bueno, antes de empezar un poco con mis reflexiones, como ha dicho anteriormente Jesús, soy Managing Director de Guzmán Polymers. Guzmán Polymers somos una empresa muy breve, nos dedicamos a la distribución de materias primas, plástico. Solo tocamos la parte de plástico que correspondería, dijéramos, a todo lo que es la industria del embalaje, ¿no? Donde hay pues, otros materiales como comentaba Jesús. Dicho esto, que es lo que puedo hablar, porque es lo que conozco, un poco haciendo un histórico de lo que ha sucedido durante este año y el año anterior, o posiblemente después de la pandemia, estamos viendo cómo van cambiando las cosas de una forma un tanto inesperada. Estábamos en el final de 2020, pues de una forma inesperada, pues comenzamos a ver una serie de dificultades en el mercado, empezaba a haber falta de materiales, empezaron a subir los fletes, todos los productos que venían de importación de Asia empezaron a encarecerse y los precios subieron de una forma, bueno, desorbitada, ¿no? Esta situación se estuvo manteniendo durante todo el 2021 y en la primera parte del año 2022 también. Hasta que hemos llegado a, posiblemente consecuencia de una serie de cosas y adicionalmente de la invasión de Ucrania y la guerra, a un momento en el que empezamos a ver unas señales de parada de la economía, ¿vale? Consecuentemente, claro, esto yo a veces creo que el ejemplo este de lo que sucedió con el hielo creo que es bien traído a todos los sectores. O sea, andamos como tomando decisiones y no somos capaces de controlar qué sucede después, ¿no? Esta parada que comentaba, hemos visto un poco de la economía. Nosotros en las materias primas hemos empezado a ver a partir de mayo, junio, cómo nuestros clientes iban demandando cada vez menos materiales y al final, consecuencia de esa caída de la demanda, hemos empezado a ver cómo aparece el efecto de precios y esa batalla de precios que ha hecho que todo lo que se habían incrementado los precios durante 2021 y la primera parte del 2022 han empezado a caer en el mercado, ¿vale? Esa es la situación, esto es cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta un punto en el que, bueno, yo llevo algunos años en esto del plástico y nunca lo había visto, no había visto una subida tan grande de precios, o sea, nunca habíamos visto, sobre todo si hablamos de materiales para la industria del packaging, estamos hablando básicamente de poliolefinas, estamos hablando de polietileno, estamos hablando de polipropileno, estamos hablando de PET, de poliestireno. Nunca habíamos visto este incremento tan salvaje de precios, pero tampoco habíamos visto esta caída tan grande de precios en cuestión de 2 o 3 meses, ¿no?
Sí que es verdad que antes de verano pensábamos que podía haber un efecto de verano, un efecto de vacaciones, pero bueno, la triste realidad a la vuelta de septiembre es que es una cuestión más que va a tardar más, va a estar más con nosotros durante más tiempo, ¿no? Una vez que hemos llegado hasta aquí y pensando qué es lo que nos va a venir, que evidentemente yo no tengo una bola de cristal ni sé qué va a suceder, pero un poco la situación que tenemos es, por un lado, un mercado que está demandando menos materiales en la industria del packaging, en cualquier otra industria, como todos sabemos. Tenemos, por otro lado, unos fabricantes europeos, por llamarlos domésticos, con una presión en costes muy alta, por lo que todos sabemos, por los costes de la energía, por el coste del gas, por el coste de la electricidad. Estamos hablando de industrias que son grandes consumidores de energía, con lo cual el incremento de costes que ellos tienen es altísimo. Los mercados europeos, o el mercado, perdón, europeo, los diferentes países, si hablamos de las polilefinas, no está balanceado solo, o sea, no está cubierto solo con las fabricaciones locales. O sea, necesitamos de las importaciones de fuera de Europa. Dependiendo del producto, son regiones diferentes. Si hablamos de polietileno, estamos hablando básicamente de Middle East y estamos hablando de Estados Unidos. Si hablamos de polipropileno, estamos hablando de Asia, ¿vale? La realidad final es que los fabricantes producen estas regiones y finalmente posicionan sus productos donde tienen unos costes o unos precios mejores. Ahora mismo, los fabricantes europeos tienen el problema de sus plantas que han empezado ya, porque desde que estamos hablando desde mayo, junio quizás, han empezado a reducir sus ratios de producción, porque están anticipando o venían anticipando lo que iba a suceder. Y tenemos, por otro lado, que otro efecto que nos va de alguna forma a impactar y es cómo va a evolucionar la economía en China. Al final, China sigue con muchos problemas, aunque parezca mentira, ellos siguen teniendo problemas con el COVID, siguen teniendo los lockdowns, con lo cual las industrias no están trabajando a la capacidad que pueden trabajar. Consecuentemente, una parte importante de estas fabricaciones que comentaba, tanto de Middle East como de Estados Unidos como del resto de países en Asia, que supuestamente suelen ir donde China, pues no están yendo. Entonces, Europa puede ser un mercado más atractivo y posiblemente vamos a empezar a ver cómo importaciones pueden empezar a llegar a Europa, siempre que los precios pues, sean atractivos para estos fabricantes. Con lo cual, ahora mismo, mi opinión es que vamos a ir en los próximos meses hasta el final del año en unos precios que se van a mantener en unos niveles bajos para lo que veníamos viendo hasta ahora, que vamos a ver cómo evoluciona la economía china, porque evidentemente también ellos van a tener que estimular el consumo, porque claro, no es lo mismo que se pare un país como España que se pare un país como China. Entonces veremos si ellos, a través de esos estímulos, consiguen reactivar un poco la economía, pero en caso de que no sean capaces, la situación esta de precios bajos posiblemente se pueda alargar más, ¿no? Es un escenario muy complicado. No sé si me estoy alargando mucho, Jesús. Es un escenario muy complicado. Estamos viendo también que todos esos incrementos de fletes que vimos en 2021, donde se pagaban 15, 12 mil dólares por contenedor, es una situación que ya se está relajando. Ya estamos ya en unos niveles pre-COVID, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, pues bueno, traer un contenedor desde China, desde Asia, hacia Europa, estaríamos hablando ahora mismo, yo creo que 200 euros tonelada, una cosa así, cuando estábamos hablando antes de 500, 600, pero de la misma forma es mucho más caro que enviar desde China a otros países de Asia o desde Corea a China. Es decir, que siguen habiendo para ellos una competitividad en enviar a otros países que no a Europa. Entonces, es una situación muy compleja. Creo que hay ahora mismo, como siempre, muchos factores que van a hacer que esto evolucione de una forma o de otra, pero sí que creo que tomar decisiones como, por ejemplo, en su día, vuelvo otra vez atrás al ejemplo del hielo, algunas industrias, algunos fabricantes de hielo
dejaron de fabricar porque los costes energéticos eran muy altos, consecuentemente no fabricaron y cuando llegó el verano no habían hielos, podríamos vernos en una situación muy parecida con nuestros clientes, con los fabricantes de productos, que cuando quisieran arrancar no hubiera producto, porque al final estas batallas de precio que estamos viendo ahora o hemos empezado a ver desde finales de mayo, principios de junio, es una consecuencia de unos stocks que no están equilibrados con el mercado. Poco a poco estos stocks se van a ir balanceando, pero claro, hoy una empresa como nosotros o cualquiera de nuestros competidores, si tiene que tomar la decisión de importar materiales desde Asia, pues le va a generar serias dudas sin saber cómo van a poder luego vender estos productos o cuánto tiempo van a tardar en vender los productos. Con lo cual podemos vernos, no digo con esto que va a faltar material, evidentemente no, pero que este balanceo de la oferta y la demanda pueda reconducir un poco los precios. Pero evidentemente hoy creo que, y el final del año, creo que vamos a estar en estos niveles de precios actuales bastante más bajos que a principio de año. Gracias, Jaime. Gracias. Como primera punto de partida, creo que has puesto énfasis en algunos puntos, yo creo que clave. Volveremos a ellos. Vamos contigo, Luis, si te parece. Abrimos Sí, Jesús. contigo. Coméntanos un poquito en la misma línea que Jaime, cómo veis desde vuestra experiencia un poco todo el tema de materias primas, precios, mercados, aprovisionamientos. Sí. Antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Y bien, dicen que la ciencia económica es aquella que es capaz de explicar los hechos una vez ocurridos y que difícilmente se anticipa a aquello que realmente ocurre, ¿no? En este caso, como ha explicado Jaime, hemos pasado una situación en la que yo recuerdo hace 3 años, en la que se hablaba de un colapso del mercado en cuanto al papel para la producción de cartón ondulado, y un mes después estábamos en una situación totalmente contraria, es decir, de incrementos de precios brutales y de escasez de materia prima. Luego también, si recordáis, dentro de lo que es la producción del cartón ondulado, hemos tenido 2 hechos que también nos marcan que los mercados de materias primas son difícilmente previsibles, porque si recordáis cuando el COVID, con el lockdown, inicialmente hubo una bajada de la demanda impresionante, pero rápidamente se corrigió por un efecto que imagino que todos conoceréis, que es el comercio electrónico, ¿no? El comercio electrónico empujó la demanda de una forma impresionante, con crecimientos de dos dígitos, pero estamos hablando de un 30, un 40%, que realmente a los productores de cartón ondulado y a los productores de papel nos cogió a todos un poco en mantillas, ¿no? Era difícil pensar que eso podía ocurrir, y todo esto unido, como ha mencionado Jaime, ¿no? Todos los problemas de transporte, no solamente de costes, sino de toda la cadena de transporte que se ha visto pues de alguna forma rota, ¿no? por los problemas en China de no llegada de contenedores, de no envío de contenedores, en fin, todo eso trastocó y aún no se ha solucionado, está en vías, pero tardará tiempo en solucionarse. Pues de alguna forma provocó una sensación real de escasez que de alguna forma se trasladó al mercado con unos crecimientos de precios que en un mercado libre es la única forma de intentar regular y de reequilibrar la oferta y la demanda. En el caso del papel y del cartón ondulado, también es cierto que desde hace ya unos años, pero estos últimos con un peso mayor, que digamos también está cambiando o reorientando hacia nuevos mercados y consolidando otros muchos,
es la situación de la preocupación que hay entre los consumidores referente al medio ambiente, ¿no? Es decir, el medio ambiente lo que está provocando es cambio de ciertos usos o de materias primas por otras, o incluso de presionar para que en materias primas vistas como no ecológicas, entre comillas, pues se vaya a la producción de otros tipos de materias primas que se puedan mostrar al mercado como que son más amigables, ¿no?, con el medio ambiente. Hay bueno, pues de alguna forma estadísticas, ¿no?, que nos muestran que se está cambiando la percepción o que se están cambiando los usos de los demandantes de productos, ¿no?, y el embalaje que se utiliza con ellos. Y de hecho, pues hay estadísticas de que el 83% de los consumidores jóvenes están dispuestos a pagar más por un embalaje que sea ecológicamente sostenible, ¿no? Todo eso está provocando una reorientación, entiendo. Yo conozco mejor el mercado del papel, pero no solamente del papel, del plástico, está reorientando a todos buscando ofertar al mercado e intentando mostrar los beneficios o las posibilidades, o que de alguna forma somos bueno, pues, ecológicos, ¿no? Y además porque la regulación de la Unión Europea va en ese camino, ¿no?, de exigir, ¿no?, pues que los envases y embalajes pues se hagan un uso más racional, y que además de alguna forma pues económicamente y a nivel de medioambiental pues sean sostenibles. En ese caso, en el papel, digamos, dentro de la producción de papel para cartón ondulado y para otros usos como es para el tema de bolsa, etcétera, digamos, se está haciendo investigaciones y se están haciendo inversiones para poder ofertar al mercado, primero, cantidad de producto suficiente. Es verdad que ahora, debido a quizás a la contención en la demanda, se está, digamos, equilibrando, pero que hasta hace poco los papeleros se veían incapaces, ¿no?, de poder, digamos, cubrir todas las necesidades que el mercado en sí demandaba. Pero no solamente eso, sino en aquellos nichos de mercado que se están creando por este cambio, ¿no?, en la actitud de los demandantes. Y si te parece, Jesús, pues lo dejamos más luego para preguntas o conversación que podamos tener. Perfecto, gracias, Luis. Óscar, ¿nos das un poquito tu visión desde ANARPLA, que seguro que tenéis mucha información y conocimiento de todo lo que está pasando con el material reciclado plástico? Claro. Bueno, buenos días a todos. ANARPLA, muy rápido. Es una asociación que se creó hace 28 años. Estamos representando a todos los polímeros plásticos reciclados y son recicladores finalistas, que son los que ponen un producto que directamente se usa por la industria de la transformación. Actualmente estamos representando un 80% de todo lo que se pone en el mercado a nivel nacional. Y ya lo que quería comentar, 3 puntos. Voy a hablar sobre la situación de la demanda del reciclado, sobre el comportamiento del precio del reciclado y después unas líneas sobre la oferta. Vale. Ya respecto a la situación de la demanda del reciclado, me voy a ir a la época, a 2019, época de COVID, en la que, bueno, nuestro sector fue declarado sector esencial y no paró de trabajar. No paró de trabajar porque no se puede permitir perder una materia prima y tampoco se puede permitir colmatar los vertederos. Vale, pues en esa situación de precios de la materia prima virgen excesivamente bajos y además que cayó la actividad como era normal por el tema del COVID, los precios del reciclado cayeron a tal punto
que las plantas de reciclado no eran rentables. Y de mantenerse en el tiempo, más de una tendría que acabar cerrando, pero cerrando permanentemente. Alguna cerró porque no era rentable la actividad en ese momento. Pasó COVID, totalmente diferente. Había una baja oferta, como comentaba antes Jaime, de la materia prima virgen, y el reciclado ocupó ese lugar y se empezó a demandar muy bien, el precio, vamos, el precio aumentó y demás, y se empezó a demandar reciclado. Antes de este verano, como volvió a comentar Jaime, la actividad ha bajado. Ha bajado y la demanda del reciclado ha bajado como suele pasar todos los veranos. Solo que, y nosotros pensábamos que sería como un verano normal, en el que después de verano se volvería a activar la demanda. Pero no, eso no ocurrió. Y hay unos costes, que son los costes eléctricos, que además somos una industria intensiva y son muy elevados para nuestra actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que volvemos a estar en la situación de COVID. A los precios que vamos a tener que bajar para poder vender, no va a ser rentable nuestra actividad, y hay empresas que ya están pensando en cerrar algún día de la semana. ¿Qué se logró cuando los precios estuvieron altos? Que determinados residuos plásticos, que a lo mejor antes no tenían ningún interés para ser reciclados porque no cubrían el proceso con la venta del material, empezaron a tener interés. Empezaron a tener interés y se reciclaba pues más tipologías de materiales y demás. Ahora lo que puede pasar es que eso vuelva para atrás. Está claro. Después, el comportamiento del reciclado. El comportamiento del precio del reciclado crece a buen ritmo cuando crece el precio del material virgen, por detrás siempre, y a un ritmo menos elevado que el material virgen, 2020-2021. Pero el precio de nuestros aprovisionamientos del residuo crece a un ritmo mucho más elevado. Crece 5 veces más que el precio de venta de nuestro producto. Bueno, vosotros ya entendéis los márgenes cómo se pueden quedar. Después, la oferta. Oferta en nuestro país. Somos uno de los 5 países de la Unión Europea con más capacidad de reciclado. Somos los segundos en capacidad de reciclado de PET. Somos los terceros en capacidad de reciclado de poliolefinas, de flexible, de polietileno de baja densidad, y somos los cuartos en poliolefinas rígidas. Entonces, si hay una capacidad de recogida y una capacidad de selección, tenemos la capacidad de reciclado para ponernos, como siempre, como estamos, a la cabeza de Europa. ¿De qué dependerá también? Dependerá del ecodiseño, de la recogida y de la selección. Quería mostraros que se ve muy fácil con el caso del PET, el ecodiseño en el caso del PET. Os iba a mostrar una hojita. Vale, aquí veis en diferentes países los diferentes colores de los envases de las botellas de PET. Los aprovechables para el mismo mercado que las está poniendo el mercado, vamos a hablar, por ejemplo, las botellas de PET, las que pueden aprovechar ese material para volver a hacer botellas de PET, son las Clear, las Clear Blue y las Light Blue. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos perdiendo por ecodiseño un 34% del material en España. 16, 9 y 9. Con ecodiseño tendríamos disponible un 34% más de material. Y bueno, puedo compartir también una evolución de los precios
sin poner el precio, una evolución de los precios de los materiales vírgenes y reciclados, para que veáis cómo el precio del reciclado, que son los dos de abajo, crecen a un ritmo menor que el material virgen y retrasado. Esto es el caso del el polietileno de alta densidad, y para que tengáis el caso del PET también. Y este sería el caso del PET. ¿Cómo evoluciona? El de arriba, el azul, es el virgen, y el de color naranja es el PET reciclado. Es el único caso en el que el precio del reciclado está por encima del virgen. ¿Por qué? Porque se ha desligado del precio del material virgen por un contenido en reciclado obligatorio, que es lo que puede que esté necesitando el sector para animar y seguir manteniendo esa demanda que nos permite una economía circular real de los materiales. Y lo dejo ahí y ahora dialogamos lo que queráis. Gracias, Óscar. Os recuerdo a todos y a aquellos que también os habéis accedido con posterioridad, queremos que participéis. En reacciones abajo el emoticono, en vuestro menú tenéis un emoticono, ahí si clicáis enseguida pone levantar la mano. Levantad la mano, por favor, y yo os doy paso con micro, que siempre es más interesante que el chat. Yo os quería lanzar, yo tengo un tema y que os quería comentar. Yo creo que Óscar os ha dado un poquito de alguna pincelada. Nosotros creo que en el mes de junio hicimos nuestro anterior diálogo intraclúster y nos centramos en aspectos legislativos. Hablamos, bueno, como ya sabéis, la ley de residuos y suelos contaminados y el próximo Real Decreto que se publicará antes de fin de año de envases y residuos de envases. Con todo el paquete normativo que nos cae en el corto plazo, que tiene que ver con el impuesto, que tiene que ver con necesidades de incorporar más reciclado, y eso sin contar con las tendencias que la distribución y los grandes players están marcando. Alrededor de esto, yo creo que en el 2023 van a haber cambios importantes, ¿no? Solamente el marco regulatorio seguramente que da... que pueda hacer que muchas empresas que no tienen contemplado ciertas estrategias se lo planteen de verdad. ¿Pensáis que esto a nivel demanda el 23 puede haber un cambio importante provocado sobre todo por los aspectos legislativos? Jaime. Estás muteado, Jaime, no te escuchamos. Sí. Ahora, okay. A ver, es una pregunta... esto es muy complicado, Jesús, porque al final yo pienso, por ejemplo, en la normativa que va a regular el uso de la prohibición de los single use o la tasa sobre los plásticos, que ha habido una serie de moratorias y que parece finalmente que va a ser efectiva a partir del día 1 de enero de 2023. Y creo que esto al final no va a ayudar en este momento un poco a la economía, ¿no? y a nosotros y a nuestros clientes, ¿no? Yo creo que al final estas cuestiones deberían de ahora mismo volver a pensar, ¿no? Volver a hacer una pensada de dónde estamos y dónde queríamos ir y dónde finalmente vamos a poder ir, porque quizás esto, lejos de ayudar, va a ser más un problema, ¿no? Creo que es una cosa que quizás en la parte de reciclado se van a ver más, porque todo lo que son las normativas y las tasas creo que son diferentes por países, y aquí podemos ver incluso movimientos de volúmenes de materiales entre países, porque creo que la imposición no es la misma, y esto puede generar una serie de movimientos que para nosotros hoy no estamos controlando, ¿no? Y que creo que va a dificultar todavía más lo que sería el día a día. Óscar, ¿cómo lo veis desde ANARPLA? Y luego voy contigo, Luis, alrededor de esto. Todo el paquete normativo, ¿cómo va a afectar a todo este tema que estamos comentando? Bueno,
diferentes medidas del paquete normativo. Por un lado, tenemos el impuesto, la tasa de los 450 euros por tonelada en los envases de plástico no reutilizables. Y por otro lado, tenemos los contenidos en reciclado obligatorio, que en la ley se transpone lo de la directiva para las botellas de bebida, y en el Real Decreto, que estaba en la fase TRIS europea y en Europa la Comisión han metido una serie de comentarios, se alarga el periodo de aprobación 3 meses y lo tendremos aprobados seguro que antes de fin de año, porque dependen de ello ayudas. Sin más, las ayudas europeas están condicionadas a la aprobación del Real Decreto de Envases. Vale. Por un lado, el impuesto. El impuesto no consideramos que sea la mejor estrategia. Siempre preferimos que los impulsos sean en positivo. Es más, corremos el riesgo que se tomen medidas que no sean sostenibles. Por ejemplo, cambiar a materiales, a envases multimaterial, con solo el hecho de reducir la proporción de plástico. Bien puede ser, yo qué sé, por ejemplo, cartón con un plástico o aluminio con un plástico y un cartón, diferentes tipos de material que tienen un reciclado por ahora más difícil, más complicado, y no tienen las capacidades de reciclado que tenemos para el plástico. Y por otro lado, tenemos el contenido en reciclado obligatorio, que está solo en el caso de los envases. Consideramos necesario ese contenido en reciclado obligatorio, pero no solo en los envases. Es más, en la capacidad del envase es muy buena, pero hay otros sectores, como puede ser la automoción, la agricultura o la construcción, que tienen una capacidad de incorporar plástico reciclado en sus artículos mucho mayor que el caso del packaging. Es más, tradicionalmente, por ejemplo, el polietileno de alta densidad iba para las tuberías corrugadas y demás. Entonces, bueno, sí, es necesario contenido en reciclado obligatorio, pero no solo en el packaging, que además, como ha dicho, ha analizado la CPA, el packaging, tu packaging a lo mejor no tiene ningún sentido y tiene que ser la colaboración de todos los sectores a la hora de incorporar plástico reciclado. Gracias, Óscar. Nada. Luis, creo que también a vosotros, no sé cuál es tu visión, pero yo creo que todo este tema que estamos comentando en el 23 de legislación, para vosotros, no sé esto cómo lo veis, desde el punto de vista de los celulósicos, papel, cartón, ¿cómo veis esto? ¿Puede ser una oportunidad? ¿Puede mover un poco el tema de materias primas, aprovisionamientos o mayor demanda? ¿Cómo lo veis, Luis? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, nuestra percepción por digamos, las llamadas de clientes que bueno, pues utilizaban plástico fundamentalmente y que de alguna forma pues están haciendo la prospección o la posibilidad de producir bueno, pues ciertos productos en papel. Obviamente hay varios problemas. Primero, no todo es sustituible plástico-papel. Segundo, el papel no tiene suficiente capacidad para digamos, esa potencial demanda, ¿no? Estamos hablando no solamente del cartón ondulado, estamos hablando de bolsa, estamos hablando de todo tipo de embalaje. Por ejemplo, incluso en nuestra empresa, bueno, pues hemos empezado a ofertar a nivel europeo, digamos, el retráctil en vez de plástico, retráctil de papel. Pero todo eso conlleva un potencial murió de éxito, ¿no? Porque si tú empiezas a meterte en mercados donde
donde efectivamente, dada la situación de la normativa y potencialmente podemos entrar, pero luego no tienes la capacidad productiva, porque obviamente esto no es un chicle que lo estiras y que en 6 meses te pones a producir, son procesos mucho más largos, ¿no? Pues entonces, en resumen, hay oportunidades, pero como también ha mencionado Óscar, y yo te lo digo porque Mondi no solamente produce papel para cartón ondulado, sino que también está produciendo flexibles, ¿no? Y entonces en flexibles, que se utiliza muchísimo, prácticamente es todo en plástico, se está haciendo esa combinación, ¿no? Se está utilizando. Yo no estoy especializado en flexibles, pero hablando con colegas, pues de alguna forma se está llevando a esa colaboración cada vez mayor entre lo que es el plástico y el papel para ofertar productos que sean, que cumplan esa normativa y que sean, de alguna forma, puedan ser mostrados al mercado como ecológicos. Hay mucho camino para andar. Repito, para el papel es una oportunidad todo esto, pero, en fin, hay que tener la cabeza muy fría y no lanzar las campanas al vuelo, porque se puede morir de éxito en este caso, ¿no? Hay que ir poco a poco. Gracias, Luis. Os animo de nuevo, ¿eh? No veo ninguna mano. Eso es que, pues bueno, espero que estéis ahí, eso sí, espero que estéis ahí, como os habéis apagado la cámara, pero por favor, podéis hablar en cuanto y hablar de lo que estamos comentando o de cosas nuevas que queréis introducir en el debate sin ningún problema, ¿eh? Espero, porque ese es el objetivo de la sesión de hoy. Jaime quiere hablar. Tenía un tema para comentar, pero Jaime, cuéntanos. No, yo, a ver, era un poco por iniciar un poco aquí también esta ronda de preguntas y era un poco para Óscar, ¿no? Porque al final nosotros lo que vemos es que la situación de nuestros clientes, que al final son los fabricantes de embalaje, de film, de caja, de botella, con el tema del coste de la energía, pues cada día tienen unos márgenes más erosionados y bueno, es casi una tormenta perfecta. Pero claro, los recicladores tienen esto, dijéramos, todavía es un problema todavía más serio porque el consumo de energía de un reciclador es muy alto y, lógicamente, si por un lado los costes de energía se incrementan a nivel de recicladores y por otro lado los precios del mercado puedan bajar, pues claro, nos encontramos en un punto donde los recicladores, claro, toda esta tendencia, toda esta estrategia que se está hablando, e introducir más materiales reciclados yo estoy de acuerdo con Óscar, no solo en el envase de alimentación, también en automoción. Ya hay muchos fabricantes que solo piden que les coticen piezas en productos con un porcentaje de reciclado o totalmente reciclados. O sea, ¿cuál es la situación que van a enfrentar los recicladores? Justo, pues al final se podrán mantener los que reciclen un residuo, que su venta cubra esta situación, que no van a ser todos los residuos plásticos, y otros tendrán que cerrar. A ver, los costes de un reciclador son similares a los de un transformador. Tenemos una extrusora, igual que en el sector de la transformación, y después tenemos toda la maquinaria de selección, lavado y demás. En algunos casos, lavado con temperatura también, en el caso del PET. Y después tenemos otros costes, que es el de aprovisionamiento. El aprovisionamiento se realiza 3 meses normalmente antes de la venta, porque son por cuestión de subastas. Entonces puedes estar comprando a un precio X de la situación actual y cambiarte completamente a los 3 meses y bajar ese precio
por los suelos y tener unas pérdidas importantes. En cambio, cuando es al revés, cuando ese precio aumenta a los 3 meses, la situación de cómo evoluciona el precio del reciclado respecto al virgen, que va de una forma más lenta, no se aprovecha de la misma forma. No se aprovecha de la misma forma a la hora de generar beneficios para la empresa. Y por eso lo que comentábamos es que es necesario desligar el precio del reciclado del precio del material virgen. ¿Cómo se consigue desligarlo? De la única forma es con un contenido en reciclado obligatorio para determinados sectores. Es de la única forma que puedes desligar el precio del reciclado frente al virgen. Y no al 100%, quiero decir. Claro. Óscar, yo quería meter otro tema más. Has nombrado algo cuando has presentado tu diapositiva creo que era de esa evolución de precios de los diferentes plásticos. Yo recuerdo, y es algo que recurrentemente con muchas empresas esto sale, yo recuerdo que hace 2 años en nuestro tercer encuentro de economía circular, creo que era Leche Pascual que estuvo con nosotros, son macroconsumidores de PET reciclado, ¿verdad? Y recuerdo que él lo que nos decía en aquel también hacemos una especie de debates, unas mesas parecidos a estos, pero en presencial, y él lo que comentaba, hablaba de la disponibilidad de material reciclado. A modo un poco de mente decía, si mañana Pascual quiere poner todos sus envases en RP, tendríamos un problema, ¿no? de desequilibrio de mercado, de oferta y demanda, ¿no? Sobre todo con PET, pero quizás también con otros, Óscar, pero ¿puede existir que haya desabastecimiento del mercado de reciclado? Porque, como tú bien comentabas, la capacidad que tienen las plantas pues no da para un posible pico de demanda en el medio plazo. ¿Eso podría llegar a ocurrir? Bueno, la capacidad, somos el segundo país de Europa en capacidad de reciclado sin dividirlo, sin ser per cápita, ¿eh? Es decir, capacidad global de reciclado y solo detrás de Alemania. O sea, si hablamos de capacidad, ningún país por persona tiene tanta capacidad de reciclado como España para el caso del PET. Ahora vamos a lo que me comentabas de Leche Pascual en sus botellas de Bezoya, por ejemplo, que ya dicen, hoy en 2022, dicen que el 100% del PET que usan es PET reciclado. O sea, ya están usando el 100% del PET. Los objetivos de contenido en reciclado obligatorio son un 25% para 2025 y un 30% para 2030. Si todos queremos usar el 100% de PET reciclado, es prácticamente imposible, porque tendríamos que hacer 2 cosas. Una, recoger el 100% de las botellas, seleccionar el 100% de esas botellas para que lleguen a un reciclador y que el 100% de esas botellas, a su vez, sean reciclables en el mismo o usables por el mismo sector, ese material reciclado. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hablábamos antes. Clear, Clear Blue o Light Blue. Esos 3 tipos de colores. Si no es así, es imposible que todos usemos el 100% del material. Y no por culpa de la capacidad ni por culpa del sector, sino por culpa de que no se puede recoger el 100%, no se puede seleccionar el 100%, y por ahora no tenemos el 100% con botellas con ecodiseño, como mostrábamos en la primera imagen, que se perdía un 33% del material solo por el ecodiseño. Lo tendríamos perfectamente disponible hoy en día, si así lo tuviésemos. O sea, capacidad hay, es lo que quiero decir. Capacidad hay, pero hay que cumplir los otros 3 puntos. Perfecto, Óscar. Gracias. María Rodríguez nos levanta la mano. Desmuteate, perfecto, gracias María. Y adelante.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Óscar? Siempre nos encontramos en los foros. Nada, oye, aprovechando, hablando todo esto de súper interesante, también la parte que toca a ecodiseño, para un comentario solo, para que sea así un poco más participativo. Perdona, María, preséntate si quieres. Sí, tienes razón, Jesús. Soy María Rodríguez, soy la directora de sostenibilidad de Grupo Lantero. El Grupo Lantero, bueno, es un grupo español de soluciones de packaging con varias divisiones y entre ellas está Ensure, que es la de envase flexible, que es en este caso la que pertenece al clúster. Y bueno, la otra división grande es Coespan, que es de plástico rígido. Pero bueno, tenemos también cartón, papel, tocamos un poco todo, ¿no? Entonces la verdad es que resulta súper interesante. Entonces, digamos, ligando un poco la conversación de Óscar y también la de Luis y Jaime, pues es interesante, pero a mí también me gustaría poner encima de la mesa el tema del ecodiseño. Porque al final, sin entrar en detalles técnicos, todos sabemos la complejidad que tiene cualquier tipo de cambio en los envases, en el diseño de los envases, en la adaptación, cualquier tipo de material, cualquier cambio de gramaje, tienes que tocar las máquinas, las nuestras, la de los envasadores, etc. Entonces, por supuesto, es digamos, casi el primer paso, podemos decirlo si lo vemos de manera lineal, pero yo creo que también después del ecodiseño y se mejora, está la recogida, que también se puede mejorar, está la separación, que también se puede mejorar, están los procesos de reciclado, que también se puede mejorar porque tecnologías hay. Entonces, está bien poner encima de la mesa que el primer paso, evidentemente, pues cuanto menos componentes del cuerpo principal y todos los temas técnicos que ya conocemos, o lo que decía Luis muy acertadamente, ¿no? Hay un poco cambio plástico-papel, que está bien esa migración, pero cuando sea necesario, cuando tenga sentido y cuando en general, pues oye, el ciclo de vida, pues también sea positivo, ¿no? Que hay muchos casos que lo es, nosotros hacemos también ese tipo de transición. Pero es importante no solo, desde mi punto de vista, la primera demanda tiene que venir, que vendrá, y estoy totalmente de acuerdo con Óscar, en la parte regulatoria. Al final aquí, si no tienes una regulación, una imposición, vamos todos con los compromisos, pero vamos un poco pues como podemos, ¿no? También por la incertidumbre, por la falta de material. Pero veamos también que la parte de ecodiseño después también se tiene que mejorar porque todos sabemos que las plantas de clasificación, las tecnologías ahora que hay de separación son infinitas, ¿no? O sea, podemos llegar hasta separar el contacto alimentario con el contacto alimentario, leer por debajo con los códigos invisibles. Bueno, hay un montón de avances y en la parte de reciclado también. Tampoco nos podemos quedar solo estancados de decir, oye, es que me tiene que llegar así porque lo tengo que reciclar. Bueno, pues mejor en tu línea, pues también puedes poner un segundo tanque de lavado, uno que vaya por flotación, y otro que vaya por lavado de tintas. Que sé que se hace, pero que la parte de inversión, porque esto al final necesita una inversión económica enorme, ¿no? Este movimiento que estamos haciendo y que tenemos que hacer con toda la incertidumbre que tenemos, efectivamente, de las partes de materia prima y del contacto alimentario, ya ni digamos de la poca disponibilidad que tenemos. Pero yo creo, no sé cómo lo veis, ¿no? Pero sobre todo Óscar, que le toca un poquito, pero bueno, esas mejoras, no pedirlas solo de la parte de atrás, sino también pues intentar hacerlas un poco en todos los escalones de la cadena. Y después la parte siempre del consumidor, que también tiene muchísimo que ver, ¿no? Por eso la parte regulatoria es total. Yo siempre creo que los estudios dicen que la gente tiene mucha conciencia, que tenemos, ¿no? Que tenemos mucha conciencia sostenible, ecológica o como le queramos llamar, pero después nos cuesta porque al final la vida está complicada y la segunda parte del estudio es la realidad de cuánto pagamos por una solución más sostenible, ¿no? Y tercera ya, la parte pero eso ya no tiene tanto que ver con la materia prima, que es la parte de aceptación del consumidor de los productos con contenido en reciclado, que ahí sí que estamos trabajando y se va mejorando un poco, pero también cuesta. Así que nada, simplemente era hacer un poco estas reflexiones por si eran interesantes. Sí, bueno, y las comparto del todo, como no podía ser de otra forma. María, lo que comentabas, ecodiseño, después recogida, que creo que lo comentaba las tres patitas que decía, ecodiseño, recogida y selección, para que pueda llegar al reciclado. Después, cuando hablamos de reciclado, ya de la parte de reciclado, la innovación nos va en
en nuestro margen. Es decir, nosotros compramos un residuo, una bala de residuo, por un precio X y tenemos que aprovecharlo lo máximo posible para que no se escape nada. O sea, nos va en el dinero que vamos a ganar de la empresa. Y por supuesto que también se hace innovación en este sector. Muestra de ello es que somos, no, ningún país de Europa tiene tanta capacidad por persona y somos los segundos a nivel europeo. O sea, capacidad de innovación la hay en el sector, también la tiene que poder pagar tu cliente al final. Tú innovas si tu cliente te va a pagar esa innovación al final, si no, no se innova. Eso está claro. Y después tiene que poder absorber, y es así, de la bala se aprovecha mucho más de lo que puede después absorber un mismo sector, lo que comentábamos de las botellas de color. No quiere decir que no se reciclen, quiere decir que el sector de las botellas no les vale ser reciclado para volver a hacer botellas, pero se puede usar, por ejemplo, el sector textil. No quiere decir que no se vaya a reciclar. Se recicla, pero en otros sectores. Y no van a tener la disponibilidad de ese material. Pero vamos, que totalmente de acuerdo, ¿eh? Está claro. Sí, estamos todo lo mismo. La parte del margen, evidentemente, en todos los escalones anteriores también nos pasa, ¿no? Porque cualquier innovación lleva una inversión. Entonces, pues al final, pues hay que ver un poco cómo todo esto se va absorbiendo y efectivamente, al final, pues si nosotros o Luis o hacemos una innovación con sobrecoste, muchas veces lo presentamos y hay veces que no siempre se compra, ¿no? Hasta que realmente, como decíamos, venga también esa imposición regulatoria que al final nos ayudará, tanto en el contenido reciclado como en la propia reciclabilidad, y al final pues esperemos que todo se vaya estabilizando un poco, ¿no? Ahora estamos un poco también en medio de la tormenta. Estabais comentando y estaba pensando, estáis hablando de que estoy absolutamente de acuerdo yo también, en la parte de ecodiseño como una manera de hacer más eficiente todo ese canal, ¿no? Que favorezca mucho más ese reciclado. Estamos, hasta donde yo sé, todavía no se ha publicado el PERTE de economía circular. Estamos todos esperando la publicación y recoge, hay una línea muy clara que va dirigido a apoyar todos los conceptos de ecodiseño, ¿no? Justamente para favorecer, entre otras muchas cosas, para ser más eficientes, para reducir material, incluso para que ese material tenga unos canales de reciclaje más favorables. Pero, y aquí yo lanzo, y esto es un tema, esto es una opinión mía que yo también quería comentar, pero aquí yo creo que estamos, yo creo que sobre todo vosotros estáis más en manos de la gran distribución, de los envasadores, del sector de alimentación, que son los que al final son los que van haciendo un poco de punta de lanza, ¿no? En cuanto a las propuestas que el consumidor final va a aceptar o no en cuanto a ese ecodiseño. Lo digo porque ahí, no lo sé, pero mi opinión es que el ecodiseño está muy de la mano, está muy... el tractor siempre es el usuario final, es el envasador, es la gran distribución. No sé qué opináis, pero creo que es así. Creo que esto en ocasiones no resulta fácil, ¿no? Porque cuando impacta un envase, sobre todo estoy pensando en el retail, no resulta fácil que te pongan en el lineal cualquier cosa, ¿no? ¿Qué opináis? Óscar, ¿qué opinas tú? Como tienes el micro abierto, por eso te lo digo. Yo, mi opinión es que el consumidor final está, bueno, creo que lo comentaba antes Luis Mora, el consumidor final está pagando o está pidiendo materiales que se relacionen o envases que se relacionen con la sostenibilidad, bien sean más reciclables o con contenido reciclado. Creo que lo comentabas antes, ¿no, Luis? Sí, correcto, Óscar. Sí, es así. Bueno, yo con respecto a esto, efectivamente estoy de acuerdo con lo que decía María, lo que ha comentado Jesús. El problema en el papel es que, es decir, no siempre... quiero pensarme un poquito lo que voy a decir porque a lo mejor abre heridas.
la percepción en el consumidor final de que lo reciclado es más ecológico choca muchas veces con la parte técnica, es decir, no habría papel reciclado, y España es un gran productor de papeles reciclados para cartón ondulado, choca muchas veces con la definición técnica, es decir, tú puedes reciclar las fibras celulósicas un máximo y a partir de ahí ya no puedes hacer nada más, es decir, lo que tienes es polvillo y ese polvillo como mucho lo podrás quemar para obtener energía. Quiero decir con esto que al sistema tú le tienes que introducir fibra virgen, que en la sociedad está percibida como estamos talando árboles, estamos destrozando. Y bueno, de la misma forma que se cultivan lechugas, pues se cultivan árboles, ¿no? Para la producción de materia prima celulósica, ¿no? Lo que quiero decir es que quizás tendríamos que educar, ¿no? No sé si en el plástico es igual, yo me imagino que podrás reciclar plástico siempre que haya un plástico virgen, ¿no? Porque si no, pues llega un momento en que el sistema no se retroalimenta, ¿no? Y en el caso del papel, yo, por mucho que tú le metas aditivos en la sopa esa donde metes la fibra reciclada y al final sale un papel reciclado maravilloso y que cumple muchísimo, pues llegará un momento que por mucho químico que le metas ahí a la sopa, pues lo que te va a salir es algo que no, bueno, pues que no tiene uso. Es decir, que por lo menos en el papel se tiene que mantener un equilibrio, entre la producción de papeles vírgenes y la producción de papeles reciclados. Así como dato indicativo en Mondi, desde en los años 90, se analizan los contenidos en cenizas, ¿no? De los papeles reciclados que producimos nosotros. Entiendo que le pasará a todos los productores de papel y hemos pasado de un contenido en cenizas de un 5%, actualmente el contenido en cenizas es un 12%. Obviamente, quiere decir, se produce muchísimo más papel reciclado que papel de fibra virgen y eso de alguna forma está rompiendo un equilibrio o está rompiendo pues, la posibilidad, con lo cual eso tiene un límite. En definitiva, lo que quería poner sobre la mesa es decir que sí a los productos o a la materia prima reciclada, pero que no perdamos de vista que técnicamente eso tiene un punto donde ya no se puede seguir, por esa línea. Sí, y En el además caso del reciclado de plásticos, es por cómo es el plástico, es un poco diferente, solo un poco, quiero decir. Hay diferentes aplicaciones donde, bueno, su vida útil puede llegar incluso a 75 años en el caso de la construcción, que también admiten reciclado. Si atendemos solo al packaging, como hablábamos antes, pues a lo mejor ese bottle to bottle no tiene tanto sentido. Y bueno, se puede recuperar las propiedades con unos aditivos y demás, pero que lo tiene que pagar también después el cliente, el uso de esos aditivos que cuestan un dinero. Por poder, se pueden reponer esas propiedades con un reciclado mecánico aún así. Pero, como dices tú, tienen una serie de ciclos X que aún no se sabe cuánto es, porque siempre se incorpora plástico virgen y no podemos decir que el límite de usar plástico reciclado se podría admitir, porque incluso hay otros sectores que pueden absorber este material reciclado. En cuanto a lo que hablábamos antes del consumidor, se ve muy fácil en el sector textil también. El sector textil han nacido empresas que usando plástico reciclado que han multiplicado el consumo de plástico reciclado, creo que ponía una noticia el otro día, en solo un año, un 6.000 y pico %. O sea, es una burrada lo que está demandando el consumidor de materiales más sostenibles.
los está pagando porque no son más baratas precisamente esas marcas de ropa que usan plástico reciclado. Volviendo al tema anterior, estoy también recordando una intervención que tuvimos hace unos desayunos, nuestros desayunos de innovación. Tuvimos a Pernod Ricard y nos traía unos ejemplos de ecodiseño y vueltas que le estaban dando para favorecer justamente lo que estamos comentando, estos canales de reciclaje, y ellos nos enseñaban cómo estaban llevando a cabo la típica botella de licor, que es un vidrio, bueno, que es cerámica, el licor de Rúa Vieja, creo que es su marca o algo así. Estaban colocando un sleeve que ahora es muy habitual encontrar en el mercado, que tiene una línea de rasgado, ¿verdad? Para que esto fácilmente el usuario final pueda separar, ¿no?, ese sleeve de la botella, ¿no? Porque aquí entramos también en otro, bueno, yo creo que esto forma parte del ecodiseño, ¿no? Esa botella de PET reciclado que luego lleva un sleeve porque la empresa de marketing o la compañía, su dirección de marketing, lanza una campaña de una forma o de otra. Por eso lo que os comentaba antes, de que yo creo que al final quien tiene esto en la mano es el que tiene esto, es el usuario final. Os lo quería decir simplemente. No siempre las propuestas de ecodiseño pueden ser bien aceptadas por parte del usuario final. Rúa Vieja presentaba ese concepto que parece que estaba encajando muy bien, pero yo tengo mis dudas si luego el usuario final está informado para esa botella de PET o de cerámica o de vidrio, lo que sea, rasgar en este caso el ejemplo del sleeve, ¿no?, que tiene ese rasgado. Con lo cual ahí, nuevamente, volvemos un poquito a enredar todavía más este circuito. Es decir, yo tengo una botella de PET reciclado, coloco un sleeve que teóricamente tiene un rasgado, pero si luego el usuario final, aunque nos lo acepte aunque lo acepte el envasador, pero si luego nosotros en nuestra casa no hacemos este proceso, luego volvemos a tener un problema en el circuito de reciclado, ¿no? Porque seguramente, si no estoy equivocado, esa botella de PET no va a pasar fácilmente por los sistemas ópticos, ¿no? Es así, ¿no, Óscar? Ahí existen problemas. A veces queremos... Vale. La etiqueta mejoras de este tipo. no genera... La etiqueta como tal no genera ningún problema. El problema vendría con un sleeve que cubre la botella entera. ¿Y cuándo vendría? Si ese sleeve tiene un color, como hay, yo qué sé, vamos a pensar que el de color, por no poner ninguno que exista, de color morado. Vamos a pensar que pues el óptico de selección lanza la longitud de onda y tú estás seleccionando para tu flujo de botellas, ¿cuál? El que es la botella real, lo que hablamos siempre, Clear, Light Blue o Clear Blue. Estás seleccionando eso. Si seleccionas, si es de ese color, vas a seleccionarlo en el flujo de color. Aunque después la botella sea de color transparente por dentro, pero no has quitado el sleeve porque te va a llegar con ese sleeve. ¿Cómo lograr pues, que lo quite el ciudadano? Pues eso será trabajo de la empresa. No sé, se me puede ocurrir poner una campaña de premios dentro del sleeve que tengas que por fuerza abrirlo para leer el premio. Se me va a ocurrir ahora, no tengo ninguna idea, pero podría ser, por ejemplo. Pero sí, genera un problema por los flujos, por el flujo de selección automática, simplemente. Sí, por eso yo creo que la importancia de que aquí la integración es absoluta con la demanda final, ¿no? Con el envasador final, que es el que todos vemos campañas de marketing de este tipo donde a veces parece que no van muy alineadas con ciertas estrategias que favorezcan esto mismo, ¿no? Porque eso lo vemos todos los días, ¿no? Por lo menos yo en los supermercados lo veo de forma recurrente. No sé si tenemos algo, Ignacio. Sí. Perdón. Diego, adelante. Hola, buenos días. Preséntate, por favor. Exactamente. Bueno, yo soy Diego Mendoza, soy director de compras de Walkie Blasbel, que somos un nuevo asociado del clúster, así que nada,
Bienvenidos. Gracias y nada, enhorabuena por este grupo. A ver, un poco, permitidme que he tenido que mirar un poco, digo, oye, a veces que me he equivocado de lo que iba el foro porque estamos hablando mucho de ecodiseño, que no digo que no sea importante, pero yo pensaba que íbamos a hablar de disponibilidad de materias primas. Y bueno, como comprador, obviamente, es un tema que me parecía muy interesante y creo que aprovechando este foro en el que estamos, está bien hacer un poco la reflexión de, como bien decía tanto Jaime como Óscar como Luis en la presentación, después de los tsunamis que hemos sufrido estos últimos, vamos a decirle, meses, de una sobreoferta en época COVID con precios a la baja, cambio con sobre una demanda importante y muy poca oferta, por lo tanto los precios altísimos, ahora de nuevo los precios a la baja. Claro, el escenario que nos encontramos, y ya estamos hablando un poco de los tres grupos, tanto de reciclados como de polietilenos vírgenes, como de cartón, ¿vale? Porque, bueno, dentro de mi ámbito me afectan los tres. Nos encontramos que puede ser una reducción de la demanda, como todos prevemos que puede pasar a nivel del consumidor final, ¿vale? Por todo el tema de lo que se está escuchando, posible crisis, es decir, ajustes de tema de salarial y demás. Y luego también el tema de la cuestión de los costes energéticos. Pues claro, es decir, a nivel de la oferta que puede haber en el mercado, a nivel de producción, bueno, pues como bien decía Óscar, los recicladores pues estarán pensando, si no puedo trasladar mis costes energéticos al producto, pues ¿qué me interesa cerrar? ¿Me interesa parar o me interesa reducir producción? Lo mismo pasa con las petroquímicas a nivel europeo, como bien decía Jaime, es decir, los proveedores domésticos, bueno, pues ya estamos escuchando que dicen, oye, o traslado los costes energéticos o reduzco producción. Y en tema de cartón entiendo que más o menos las papeleras estarán diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, un poco lanzo la pregunta en abierto, ¿cómo lo veis? Es decir, ¿qué nos podemos esperar? Porque claro, si de momento todos empiezan a reducir producción, obviamente puede haber un cambio de tendencia y los precios pueden empezar a subir drásticamente. Y si por otro lado la demanda baja, pero las producciones siguen al ritmo que van, obviamente seguiremos teniendo la situación actual, una sobreoferta y por lo tanto precios a la baja o bueno, más oferta que demanda, que ya sabemos lo que es eso porque lo hemos vivido hace poco. No digo que ninguna de las situaciones que estoy exponiendo sea buena, ¿no? Pero un poco por saber o por ver dónde preveemos que nos podemos mover. Lanzo un poco ahí la cuestión. No sé, por tomar un poco la iniciativa con esto, no puedo estar más de acuerdo contigo, Diego, ¿no? La situación es bastante complicada. Volviendo un poco a los fabricantes europeos, hoy están haciendo márgenes negativos, como podemos imaginar. Es decir, es una cosa que creo que no ha sucedido nunca. O sea, si analizamos todo lo que es el proceso de fabricación integral, desde de lo que es el cracking del nafta, de lo que es luego lo que es el compounding del material, cualquiera de ellos, polietileno, polipropileno, ahora mismo están con márgenes negativos. Estamos hablando de que el gas ha pasado de 20 o de 15 a 200, a 300, a 100, lo que sea ahora, ¿vale? Ellos lo tienen, vamos, yo si fuera ellos lo tengo claro, es decir, si por un lado no puedo pasar los costes porque el mercado no los absorbe y por otro lado tengo mi planta, tengo que tengo que reducir la producción. Esto ya lo han hecho, o sea, y los fabricantes ya lo han hecho. De hecho, nosotros somos distribuidores de algunas de las empresas que posiblemente estás comprando y en algunos casos ya no podemos comprar ya material. Es decir, el mes está cerrado, los order books están cerrados, ya no hay más material. No digo con esto que ellos van a provocar la escasez, pero ellos tienen una necesidad de al final, porque muchas veces parece que si los precios bajan es mejor, pero al final es que no es mejor para nadie. Es decir, al final lo mejor para todos sería que hubiera una estabilidad de precios, o arriba o abajo, pero tener una situación estable. Ellos no van a seguir por ese camino. O sea, al final, o vía porque se declara fuerza mayor por una situación concreta, vía porque, como ya a veces hemos oído, el caudal del Rin, esto o aquello, vía porque van a parar y paran. O sea, al final,
ellos pueden parar las producciones, porque es que va a llegar un momento que no van a tener capacidad de almacenaje, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver seguro. Se está hablando ya de algunos de nuestros competidores para el mes que viene, no solo uno, ya he oído de 3 de ellos, 15 céntimos, 16 céntimos, solo como con la coletilla de sobrecoste por energía. Es decir, el precio actual que puedas tener, adicionalmente van a poner una coletilla. Pero es lógico, porque ellos no van a seguir fabricando. O sea, al final es que cuando más fabricas, más pierdes. ¿Me explico? ¿Sabes? Entonces, eso, los transportes, el coste del petróleo sigue estando caro, traer material o incluso internamente dentro de España. O sea, es una situación bastante complicada. Y de cara a las importaciones, que quizás es un poco lo que podríamos pensar que es la salvación, ¿no? Vamos a pensar en importar material, ¿no? Pero sigue siendo... Nosotros compramos de fabricantes no europeos y los precios hoy son precios que nosotros no podríamos vender en el mercado a los precios de mercado de hoy. O sea, los costes son más altos. Es verdad que la situación ahora es de pánico. Ahora mismo es un mercado que está totalmente desbalanceado a nivel de stocks. La única solución, yo creo, sí, la demanda. Yo no digo que la demanda suba, digo, pero que se quede de una forma un poco en una estabilidad de demanda. O sea, que no veamos una caída de la demanda en octubre, que sea al menos la demanda que hemos visto en septiembre. Con ese nivel de demanda, poco a poco, yo creo de aquí a final de año los stocks van a ir poco a poco balanceando. Mi opinión es que los precios no van a ir más abajo. O sea, creo que hemos llegado a un punto donde es difícil verlos más abajo. Evidentemente, si alguien tiene presión por temas de cash flow, si alguien tiene presión por que tiene un exceso de un producto concreto, vamos a ver ofertas muy agresivas, pero creo que no va a ir más abajo. Hemos llegado a un punto, los forecasts me imagino que estás al corriente de ICIS, de otras plataformas, están hablando de que ya estamos ahí y va a quedar un tiempo. El tiempo que pueda quedar va a ir en función de la demanda, si se mantiene o no, y de esa balanceo o compensación de stocks y demanda. Esa es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y a nivel de cartón, Luis, ¿cómo está la situación? Porque se hablaba ahí de la congeneración, que si a las papeleras les iba a afectar, no le iba a afectar. ¿Cómo está esa situación? Bueno, el tema de la cogeneración afecta muchísimo. De hecho, muchas plantas fabricantes de papel han dejado de producir cogeneración porque les cuesta más barato la energía eléctrica que consumen de la red que la producción eléctrica a precio del gas actual. Con lo cual, muchísimas papeleras, no sé si ahora con el tema de las subvenciones que va a dar el gobierno para la cogeneración, pues compensarán y volverán a la producción, porque de hecho es un problema enorme, ya que el 10% de la producción eléctrica en España venía de la cogeneración producida por los fabricantes. En el tema del papel, bueno, yo, mira, soy economista y como he dicho al principio, lo que pueda decir ahora seguramente se parecerá como una castaña a un huevo de lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, aparentemente los mercados son muy listos y al final se autorregulan ellos, ¿no? Obviamente ahora se están produciendo dos hechos que yo creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Lo primero es que la demanda en general está bajando y eso está quitando presión a los precios. Pero por otro lado, los fabricantes de papel están afectados por el incremento de costes de producción por el coste de la energía, sobre todo aquellos que fabrican papeles reciclados donde no pueden utilizar los productos que se obtienen de la madera, de la celulosa. Dicho lo cual, bueno, pues como ha mencionado Jaime, dependerá de si el mercado está dispuesto a aceptar. Yo creo que no. Y además me cuesta, aunque ya hay casos en que papeleras han parado la producción, digamos porque la tonelada que producen están perdiendo dinero, pero no sé si
con que solamente cubran los costes fijos será suficiente. Es decir, entiendo que si cubren costes fijos van a seguir produciendo, porque al final parar una fábrica y es mucho más costoso que mantenerla, aunque pierdas dinero, pero cubras los costes fijos. Entonces, yo tal y como lo veo es que el coste de la energía, a no ser que el señor Putin dé al botón rojo, y entonces, pues aquí todo lo que hemos hablado no vale ni un pepino, pero si no ocurre eso, el coste de la energía va a bajar porque la economía, está viendo un problema de demanda y eso al final se va a transmitir a la demanda de productos energéticos. Y yo creo que ahora mismo todo eso al final va a provocar también un ajuste a la baja, cosa que en el plástico no lo conocía, pero estaban mencionando, ya ha ocurrido. En el papel todavía no ha habido ese ajuste de precios a la baja, pero acabará ocurriendo. Gracias. Óscar, perdona. Bueno. Ok, nada, sí, a lo que comentaba Diego. Si querías aportar alguna cosa. Poco más que añadir. Al final, como decía Luis, los mercados al final se regulan. El problema es que se regulan a un nivel para una demanda y a unos precios X. Y al final, donde esté esa línea, a quien perjudica directamente a lo mejor es a la economía circular del plástico. Lo que os comentaba antes, antes del verano, había nuevos tipos de plásticos que ya generaban interés. Antes, porque el precio llegó a un nivel que era interesante ese material, que a lo mejor estaba muy sucio y demás, pues procesar ese material pagando un coste, procesar ese material, bueno, aún tenías un beneficio a la hora de venderlo. Ahora no, y dependiendo de dónde se regule ese nivel, pueden dejar de ser interesantes. Diego, ¿algo más que comentar? No sé, alguna reflexión final con respecto a esto. Tú has abierto este melón. No, bueno, por mi parte creo que sí, que todos pensamos lo mismo y todo va a depender mucho de qué pase con la demanda finalmente. Y como bien dice Luis y Jaime, la amenaza está ahí, sobre todo por los costes energéticos. Pero yo creo que tan pronto como, yo coincido con lo que decía Luis, que tan pronto como el tema energético se relaje un poco, porque si no, al final nos vamos a cargar la industria de Europa entera. Si la demanda no está fuerte, no esperamos grandes locuras con los precios, porque es que al final esto lo hemos visto en los ciclos de la economía desde siempre. Al final, si el consumidor tiene menos dinero disponible, obviamente pues eso lo sufrimos todos y al final se va trasladando en la cadena. Y es así. Y después de esto vendrá otra época de bonanza y así los ciclos de la economía se mueven así. Es verdad que cuando surgen cosas como estas, tan disruptivas como el tema del coste económico, pues para empresas que somos súper electrointensivas, como en nuestro caso, o como el caso de los recicladores, pues obviamente te saca totalmente del escenario porque es que es una variable que está totalmente fuera de tu control. Y bueno, a ver si pasamos pronto y el señor Putin, como decimos, toma medidas. No hemos hablado nada respecto a esto, al hilo de lo que estabas comentando tú, Diego. No sé, esta inflación desbocada que estamos sufriendo, todo esto, directa o indirectamente, también en qué manera puede afectar al mercado. Es decir, yo creo, no sé si esto puede provocar directamente una reducción del consumo y automáticamente puede haber una baja demanda. No se lo digo porque hemos hablado mucho de energía y tal, no lo sé, lo desconozco. Si es un tema relevante o no la inflación que estamos ahora y que yo creo que, según dicen, nos quedan unos cuantos meses, ¿no? Que parece que va a la baja, pero nos quedan unos cuantos meses. No sé qué opináis. Diego, decías que no. No, por supuesto. Vamos, eso de que va. El tema de que va a la baja, ¿dónde hay que firmar? Eso dicen los grandes analistas económicos. He escuchado yo. Está claro. No, bueno, yo creo que ya lo estamos sintiendo todos en nuestros. Al final, la inflación obviamente está afectando a la demanda y más va a afectar. Y yo creo que, no sé quién lo decía, si era Luis o Jaime, llega un momento que el mercado se satura y ya no acepta más subidas de precios, que es lo que estamos sufriendo, creo que todos. Llega un momento que el mercado, llevamos todo el año, como decimos, de subidas de precios constantes porque ha habido que trasladar todas las subidas de materias primas, subidas de energía, subidas de todo. Pero lo que se ha notado desde antes del verano
es que ya el mercado ha dicho ya está, hasta aquí. Es decir, y al final el consumidor, pues bueno, pues es que es normal. Si tienes menos dinero disponible, al final tienes que, esto es la economía doméstica, es decir, tienes que reducir el gasto en ciertas cosas y eso al final se va trasladando, como decía antes. Entonces yo creo que la demanda se va a contraer y no sé, no quiero ser pesimista, pero no preveo una demanda alegre, lo cual no va a ayudar a más subidas de precios. Porque cuando la demanda está floja, todos queremos vender y al final lo que hay es una guerra en el mercado, ¿eh? Es lo que prevemos. Gracias, Diego. Nos quedan unos minutos. ¿Alguna reflexión más alrededor de esto que estamos comentando o alguna cosa más que queráis? La verdad es que esto que comentaba es interesante, es interesante. Jaime, Óscar, María, que también te veo aquí, Luis, ¿alguna cosa más que queráis decir? Y cerramos, que son y 58. No, ni siquiera, ni como María se ha desbloqueado el micro. No, nada más para decir que todo ok. Jaime, tú quieres hablar, ¿no? No, nada que añadir, que creo que al final estamos todos, vamos todos en este mismo barco, que son unos problemas que son transversales a todos nosotros, independientemente si hablamos de cartón o reciclado o virgen, que los problemas que tenemos nosotros también son los mismos que tienen nuestros clientes y transformadores, como el caso de Diego, que bueno, y que no sé si es el caso, pero es que no sé si va a pasar algo parecido, como decía al principio, lo que pasó con el hielo, pero es que podemos esperar cualquier tipo de situación un poco consecuencia de, pues eso, de dejar de fabricar, de parar las industrias, de dejar de aprovisionarnos, de dejar de producir. O sea, yo creo que no somos, pienso, yo por lo menos no soy capaz de entender qué pueda pasar como consecuencia de estas variables que acaban teniendo efectos, ¿no?, en la economía y en el mercado, ¿no? Es un poco la reflexión. Venga, vamos a acabar con una ronda de última reflexión, casi a modo de titular. Luis, y luego tú cierras, ¿vale, Óscar? Bueno, antes que nada, darte las gracias. Me ha parecido súper interesante la reunión. Espero que mis comentarios pues, hayan sido de utilidad para los oyentes. Y bueno, pues estoy a tu disposición para cuando me quieras traer otra vez y hacer mis comentarios y mi apoyo. Gracias. Gracias a ti, Luis. Cuenta con ello. Volveremos a contactar. Óscar, para finalizar. Pues yo agradeceros haber organizado este café y a toda la gente que ha estado escuchando. Igual que Luis, espero que mis comentarios hayan servido de algo. Y como decía Jaime, al final todos vamos en el mismo barco y la situación que tenemos actualmente no es la mejor del mundo y esperamos que se normalice todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra... creo que nos queda un diálogo más a final de año, en diciembre, que lo estamos dando una vuelta a ver sobre qué vamos a debatir y a reflexionar. Simplemente, además de agradeceros, recordaros a todos los socios que estáis escuchándonos, la semana que viene tenemos desayuno con Verdifresh, bueno, con Verdifresh, Grupo Alimentario Citrus o Foodiverse, como se llama ahora. El mes que viene tenemos también cerrado, que de esto hemos hablado algo también, vamos a hacer una visita a una planta de tratamiento de triaje de envases ligeros en Picassé, que va a estar muy interesante, también os lo vamos a comunicar en los próximos días. Y el día 15 de noviembre ya también estamos montando nuestro cuarto encuentro de economía circular, debate abierto, ¿de acuerdo? Con lo cual también recibiréis información que ya lo estamos organizando con los ponentes y con asistentes. Y nada más. Lo dicho, nos vemos el próximo jueves en el próximo desayuno. Y gracias, Óscar, gracias, Luis, Jaime, María, Diego, todos los que habéis participado y todos los que habéis estado escuchando. Gracias. Espero que os haya Venga, gustado. gracias. Cuidaros mucho. Todos, Hasta chao. luego, gracias.